Correspondencias analógicas entre micro y macrocosmos. Basándonos en conceptos ya explicados en la primera parte, vamos a destacar algunas correspondencias entre el microcosmos y el macrocosmos que nos permitirán comprender la función de los arquetipos psicoideos. En primer lugar, recordemos que el microcosmos es un reflejo del macrocosmos, su imagen invertida. En él la memoria arquetípica o cerebro contiene una copia invertida de todos los arquetipos universales del macrocosmos. Vale decir, la memoria arquetípica es análoga al plano arquetípico del macrocosmos. El sujeto anímico, la razón, al manifestarse y operar en la estructura de la memoria arquetípica, va construyendo la estructura cultural y, desde ella, como sujeto cultural, desarrolla luego el esquema de sí mismo o esfera de conciencia. El producto final de estas construcciones es equivalente a un apilamiento estructural, tal como se observa en la figura 24. Primero aparece lo dado, lo heredado, la memoria arquetípica, el fundamento de toda la estructura psíquica. Luego, sobre ella, se asienta la estructura cultural. Y, más allá del sistema XX pensado, se extiende la esfera de conciencia, la que, por estar compenetrada con las esferas afectiva y racional, se divide en dos capas denominadas esfera de sombra y esfera de luz, página 77. El sujeto consciente, la más elevada expresión del sujeto anímico, capaz de aprender ideas con imagen, se manifiesta exclusivamente en la esfera de luz, acto que constituye la conciencia propiamente dicha. Los actos mentales que ocurren en cualquier otra estructura fuera de la esfera de luz son inconscientes. De allí que se equipare la esfera de sombra con el inconsciente colectivo personal de la psicología analítica de Carl Gustav Jung. Estudiaremos ahora las principales analogías entre las esferas del microcosmos y las correspondientes esferas del macrocosmos. Para que tales relaciones se tornen evidentes, es necesario comenzar por considerar el siguiente principio. La esfera más elevada del paso, es decir, la esfera de conciencia, corresponde a la esfera más baja en el orden del demiurgo, esto es, a la esfera material. Desde luego, por esfera material hay que entender lo que en la figura 27 se ha denominado plano material, vale decir, la realidad, el mundo exterior que rodea la esfera sensorial del pasú. Si atendemos a este principio y observamos que la manifestación temporal del demiurgo en el macrocosmos es análoga a la manifestación de la mónada, como sujeto anímico, en el microcosmos, comprobaremos que ambas analogías se encuentran en los extremos de una respectiva serie de estructuras encadenadas. Como una de tales series de estructuras, la microcósmica, ya fue explicada con detalle en la primera parte, solo nos falta establecer las correspondencias analógicas con una serie equivalente de estructuras microcósmicas. Es lo que se muestra en la figura 38. Allí la estructura psíquica del microcosmos, flecha 5, se compone, según vimos en la primera parte, de la memoria arquetípica o estructura celular del cerebro, flecha 6, la estructura cultural, flecha 8, y la esfera de conciencia, flecha 9. Se han agregado también dos niveles formales intermedios para alcanzar mayor claridad en la comparación macrocósmica. Entre la memoria arquetípica, flecha 6, y la estructura cultural, flecha 8, se ha situado un recinto, flecha 7, que representa a los sistemas simples o subestructuras que conforman la estructura cultural. También se ha dibujado un recinto, flecha 10, en el que se indica la doble composición de la esfera de conciencia en esfera de sombra y esfera de luz. El macrocosmos, flecha 13, por otra parte, presenta una serie de estructuras de la mente cósmica que corresponden analógicamente con las estructuras de la psique microcósmica. Así, el plano arquetípico, flecha 14, equivale a la memoria arquetípica, flecha 6, relación que ya se había expuesto en la primera parte. Las culturas exteriores o superestructuras, flecha 16, son análogas a la estructura cultural, flecha 8, relación igualmente ya adelantada. Y el mundo exterior, la realidad humana, flecha 17, corresponde a la esfera de conciencia, flecha 9, de acuerdo al principio del cual partimos. La esfera más elevada del pasú, es decir, la esfera de conciencia, corresponde a la esfera más baja en el orden del demiurgo, esto es, a la esfera material.
Pero la esfera de conciencia, flecha 9, se integra con la esfera de sombra y la esfera de luz, flecha 10, en tanto que el mundo exterior, flecha 17, análogamente, consiste en el mundo astral y el mundo del sentido, en un espacio de significación, flecha 18. La esfera de sombra del microcosmos, que es inconsciente, guarda analogía con el mundo astral del macrocosmos, el cual es una especie de inconsciente demiúrgico. Y la esfera de luz del microcosmos, que es consciente, corresponde al sentido del mundo que el demiurgo percibe por efecto de la acción cultural humana y que constituye una especie de conciencia demiúrgica del macrocosmos. Sobre esta última correspondencia analógica, que es de la mayor importancia para comprender la conducta del demiurgo, volveremos más adelante. Los entes designados del macrocosmos, flecha 15, desde luego, corresponden a los sistemas simples de la estructura cultural, flecha 7, puesto que estos son esquemas de aquellos, tal como se explicó en la primera parte, página 38. En la figura 38, asimismo, pueden verse dos procesos del demiurgo. Por un lado él se manifiesta en el macrocosmos, flecha 11, como una esencia fluyente y sucesiva, como un gran aliento tiempo, trascendente, flecha 12. Por otra parte enana la mónada humana, flecha 1, la que a su vez se despliega sobre el plano material como alma transmigrante, flecha 3, y sujeto anímico del microcosmos, flecha 4. La manifestación, 12, del demiurgo, el gran aliento tiempo trascendente, es análogo, según se ve, al sujeto anímico, 4, quien, si alcanza la autonomía óntica, consistirá esencialmente en tiempo inmanente. Ahora bien, si recordamos que el alma solo puede manifestarse en una estructura adecuada o vehículo y que sin estructura no hay manifestación anímica posible, y admitimos herméticamente que tanto micro como macrocosmos son estructuras análogas, estaremos en condiciones de establecer otras importantes correspondencias. El sujeto anímico del microcosmos, 4, en efecto, se manifiesta como sujeto racional en la memoria arquetípica, flecha 6, como sujeto cultural en la estructura cultural, flecha 8, y como sujeto consciente es la esfera de luz, flecha 10, tal como ocurre con la manifestación, 12, del demiurgo en el macrocosmos. Tal manifestación es análoga al alma, un anima mundi, y se expresa en las estructuras de la mente cósmica en forma de aspectos, fases o rostros del demiurgo, página 35. En el plano arquetípico, flecha 14, con el aspecto belleza o inteligencia activa. En las superestructuras de las culturas exteriores, flecha 16, con el aspecto amor o sabiduría. Y en el mundo exterior, en los espacios de significación, con el aspecto voluntad o poder encarnado en una raza sagrada. De este modo, el sujeto racional, 6, corresponde analógicamente al aspecto belleza, 14, el sujeto cultural, 8, al aspecto amor, 16, y el sujeto consciente, 10, a la conciencia colectiva de una raza sagrada, 18. Cabe aclarar que no siempre existe una raza sagrada en el espacio de significación considerado. En ese caso el demiurgo percibe el sentido del mundo directamente desde las superestructuras de las culturas exteriores, 16, con el aspecto amor-sabiduría pero sin intervenir en el destino de tales culturas para entronizar su poder individual o colectivamente. ¿Más que es una raza sagrada? Respuesta. Un desdoblamiento colectivo del demiurgo mediante el cual él se manifiesta en el mundo exterior, al pasú, para recoger el sentido puesto en los entes, es decir, para aprender los objetos culturales superestructurados y para reinar con el poder de su voluntad en el seno de las comunidades culturales. En otros artículos, al estudiar la estrategia de los siddhas leales, se demostrará que, luego del encadenamiento espiritual, las razas sagradas han sido apoyadas por la jerarquía blanca de los siddhas traidores para que constituyan el núcleo de poder de las sinarquías universales. Con el fin de que cualquier virya pueda comprobar esta afirmación nos bastará, por ahora, solo con adelantar que, en el actual momento histórico, y en el espacio de significación de la cultura occidental, la raza sagrada mediante la cual se manifiesta el demiurgo es la llamada hebrea o judía. Dejando, pues, para más adelante la explicación metafísica del concepto de raza sagrada, vamos a concluir el estudio de las correspondencias analógicas resumiendo, y también ampliando, lo ya visto, en los siguientes comentarios. Primero,
El microcosmos, 5, minor mundus, es análogo, un reflejo, del mayor mundus o macrocosmos, 13. Segundo. El microcosmos, 5, es una estructura en la que se manifiesta y vitaliza un sujeto anímico, 4, vale decir, es un organismo en el cual el alma, 3, cumple la función esencial de otorgar existencia vital. El alma anima al microcosmos durante una vida, es decir, durante un periodo o fase vital en el cual la potencia en germen del arquetipo humano se actualiza y desarrolla. Cuando ocurre la disolución orgánica denominada muerte, al fin de la fase vital, el alma se repliega en dirección a la mónada, 2, de la cual es su extensión, para aguardar otra fase de manifestación en un nuevo microcosmos. La fase vital es medida, así, por una fase mortal y, ambas, constituyen un ciclo evolutivo, de la llave Kalachakra, microcósmico en el que se completa el proceso del arquetipo familiar, es decir, del plan hereditario, genético, que replica al arquetipo Manu. El macrocosmos, 13, es una estructura en la que se manifiesta el demiurgo, vitalizándola como anima mundi. La manifestación, 12, dura una fase vital o manvantara en la cual se actualiza y desarrolla la potencia que se halla en germen en el plan cósmico. Cuando ocurre la disolución orgánica del macrocosmos denominada pralaya, la manifestación se repliega hacia el demiurgo, del cual es su extensión, para aguardar otra fase de manifestación en un nuevo macrocosmos. El manvantara es sucedido, así por un pralaya y, ambos, constituyen un ciclo evolutivo macrocósmico en el que se completa el proceso del arquetipo 1 o plan del universo, alcanzándose la entelequia y regresando todo lo existente a la nada inicial que es igual a la nada final. Tercero. La memoria arquetípica del microcosmos, 6, es análoga al plano arquetípico del macrocosmos, 14. Su copia invertida. Cuarto. El sujeto anímico, 4, se manifiesta en la memoria arquetípica, 6, como sujeto racional, actualizando los arquetipos invertidos para conformar los esquemas de entes exteriores con principios y relaciones, es decir, para construir sistemas simples, 7. Análogamente, la manifestación, 12, se expresa en el plano arquetípico, 14, como el aspecto belleza o inteligencia activa del demiurgo, actualizando los arquetipos universales para conformar los entes exteriores y designando, luego, un término particular, destinado al descubrimiento del pasú. Quinto. Los sistemas simples, 7, de la estructura cultural del microcosmos son análogos a los entes designados, 15, existentes en las superestructuras de las culturas exteriores, en el macrocosmos. Sexto. La estructura cultural, 8, del microcosmos es análoga a la superestructura de una cultura exterior, 16, en el macrocosmos. Séptimo. El sujeto anímico, 4, se manifiesta en la estructura cultural, 8, como sujeto cultural, vivenciando los sistemas como representaciones racionales. Una representación racional es un concepto tajada del esquema de la relación notado en el contexto de un plano de significación horizontal. Análogamente, la manifestación, 12, se expresa en las culturas exteriores como el aspecto amor o sabiduría del demiurgo, vivenciando las superestructuras por medio de los arquetipos psicoideos que las sostienen. La fuerza que religa a los objetos culturales exteriores es el amor del pasú, energía aportada por toda la comunidad sociocultural desde el inconsciente colectivo universal o mundo astral, 18, y que alimenta al arquetipo astral psicoideo. El demiurgo, con su aspecto amor-sabiduría, puede vivenciar una cultura exterior, 16, como superconcepto, es decir, puede notarla en el contexto de un superlenguaje en un espacio de significación horizontal. Octavo. La esfera de conciencia del microcosmos, 9, es análoga al mundo exterior, 17, a la realidad que el pasú percibe del macrocosmos que lo contiene. Este es el principio fundamental, el extremo inferior, de la correspondencia analógica, hermética, entre micro y macrocosmos. Noveno. La esfera de conciencia o esquema de sí mismo del microcosmos se compone de una esfera de sombra y de una esfera de luz. El mundo exterior, 17, o esquema de sí mismo del demiurgo, se compone del mundo astral y del espacio de significación en el que percibe el sentido del mundo, sentido puesto por las comunidades humanas en las culturas externas. Décimo.
La esfera de sombra, 10, o inconsciente colectivo personal, es análoga al mundo astral, 18, o inconsciente colectivo universal, planetario. Para comprender el alcance macrocósmico de esta analogía tendremos que profundizar, previamente, en el concepto de esfera de sombra definido en la primera parte. Recordemos, ante todo, tal definición. Analógicamente, conviene considerar a la esfera de conciencia como formada por dos esferas concéntricas y consecutivas, semejantes a las capas de una cebolla. La primera es la que va desde el plano horizontal, STT, figura 21, hasta el umbral de conciencia EPSI, es decir, la región a la que recientemente atribuimos triple compenetración. A esta región se la denomina esfera de sombra. La segunda es la que se extiende desde el umbral de conciencia EPSI hasta la superficie exterior de la esfera de conciencia, a la que llamamos esfera de luz, página 77. ¿A qué se refiere la triple compenetración que menciona la definición? Respuesta. A que la esfera de conciencia y las esferas afectiva y racional están compenetradas entre sí más allá de cualquier plano de significación, página 77. Es por eso que en las figuras 21, 24 y 25 se representa a la esfera de sombra como un espacio analógico situado más allá del plano de significación horizontal que intersecta al sistema XX notado. Sin embargo, este espacio analógico no es estrictamente equivalente a la esfera de sombra real, sino que ha sido definido así, con criterio didáctico para explicar el proceso de los símbolos emergentes tales como I, pero que la esfera de sombra es algo más que tal espacio analógico puede comprobarse en la figura 22, donde se observa que la triple compenetración de la esfera de conciencia, 2, racional, 3, y afectiva, 4, da lugar a un espacio mayor, que se extiende bajo la profundidad del sistema XX cuyo nivel energético ha sido representado geométricamente con una línea de puntos. Nos preguntaremos ahora qué hay en tal sector, bajo el sistema XX, que ha motivado su eliminación en la explicación de los símbolos emergentes. Respuesta. La estructura cultural. Es decir, aquellos sistemas de la estructura cultural que no han sido notados por el sujeto cultural y, por lo tanto, que no se encuentran en el nivel del lenguaje habitual, sobre el plano de significación, S.T.T. Esto completa lo dicho en la página 36. La estructura cultural, que se forma por la acción de la razón, tiene lugar en las esferas afectiva y racional como substrato de estas, es decir, que su sitio está en el fondo, en lo profundo, en la base, cerca de la memoria arquetípica, del cerebro, que es quien soporta a las esferas afectiva y racional. Según veremos ahora, tal región profunda ocupada por la estructura cultural, salvo el concepto XX y su contexto significativo, entraña alguna diferencia con el resto de la esfera de sombra real. La naturaleza de esta diferencia quedará evidenciada si recordamos que al sistema XX el sujeto cultural lo ha pensado impulsado por la voluntad instintiva, mientras que en la región profunda, sector 6, de la figura 32, solo predomina la voluntad instintiva, es decir, el sujeto racional. Siendo la esfera de sombra real la región del inconsciente de la estructura psíquica, la diferencia apuntada de sujeto, y de energía volitiva, nos enfrenta ante el curioso hecho de que, para el sujeto anímico, existen dos grados notables de inconsciencia, según que el fenómeno psíquico ocurra en la región profunda del sector 6, bajo el sistema XX, o en la región superficial denominada esfera de sombra en las figuras 21, 24 y 25 y conformada por los sectores 5, 7 y 8 de la figura 32. Hay, así, una inconsciencia superficial o leve, de grado menor, propia del sujeto cultural y de todo sujeto que actúe en la región que va desde el plano de significación horizontal hasta el umbral de conciencia, y una inconsciencia profunda, de grado mayor, propia del sujeto racional y de todo sujeto que actúe por debajo del plano de significación, en dirección a la memoria arquetípica, ver figura 24. Hasta aquí queda respondida la última pregunta. La región del inconsciente profundo no fue considerada en las explicaciones de la primera parte porque éstas solo se ocupaban de fenómenos psíquicos, tales como la emergencia de I, que se hallaban referidos a sí mismo, es decir, al umbral de conciencia, una región sobre el plano de significación horizontal que es característica, según vimos, de la inconsciencia leve del sujeto.
En síntesis, debemos considerar que la esfera de sombra real se compone de dos regiones notables. La esfera de sombra superficial, región del inconsciente leve, que estudiamos en la primera parte, y la esfera de sombra profunda, región del inconsciente profundo del sujeto y ámbito de la memoria arquetípica, es decir, del inconsciente colectivo personal. La esfera de sombra superficial es producto, tal como se definió en la primera parte, solo de la triple compenetración de las esferas de conciencia, afectiva y racional. Su composición se muestra en la figura 32, en los sectores 5, 7 y 8. La esfera de sombra profunda es producto, también, y según se evidencia en la figura 32 observando el sector 6, de tal triple compenetración de las esferas psíquicas, y de algo más. Un algo más que nos obligará a una nueva reflexión para aproximarnos a su naturaleza. Pero lo que es seguro hasta aquí es que tal algo más será aportado por la estructura cultural, la cual se encuentra permanentemente inmersa, salvo el sistema XX vivenciado por el sujeto consciente, en la región del inconsciente profundo, en la esfera de sombra del sector 6. Antes de estudiar en qué consiste semejante aporte de la estructura cultural, que determina esencialmente a la esfera de sombra profunda, conviene argumentar una justificación sobre la extensión inusitada del comentario décimo. Comencemos por destacar, ante todo, que el propósito de este comentario es demostrar la correspondencia analógica entre la esfera de sombra microcósmica, flecha 10, y el mundo astral macrocósmico, flecha 18, y que tal propósito solo podrá cumplirse en la medida que dispongamos de una clara comprensión de la esfera de sombra. Pero, hay que afirmar aquí, el mundo astral es estrictamente analógico a la esfera de sombra real, es decir, completa, como lo hemos redefinido precedentemente. Es evidente, pues, que en tanto no acabemos de conocer la constitución de la esfera de sombra profunda, la triple compenetración y algo más, será tarea inútil intentar comprender la correspondencia analógica con el mundo astral macrocósmico. Y contra este propósito conspira, desde luego, la dificultad inherente a toda descripción de realidades inconscientes, realidades que solo pueden ser reducidas a la conciencia, para su explicación, por algún método sistemático y racional. Mas, afortunadamente, el método estructural empleado cumple con dicho requisito porque sus conclusiones guardan correspondencia conceptual con la estructura psíquica del Pasu y del Virya. No queda otro camino seguro, entonces, que continuar profundizando el concepto de esfera de sombra real lo suficiente como para alcanzar la comprensión de su analogía con el plano astral macrocósmico. Veamos, pues, qué determinación esencial introduce la estructura cultural en la esfera de sombra profunda, sector 6, figura 32, que agrega a la triple compenetración de las esferas psíquicas, esferas 2, 3 y 4, figura 32, en fin, que es ese algo que modifica espacialmente a la región profunda. Para empezar, consideremos los principales momentos del proceso del pensar racional, representados simbólicamente en la figura 21. En ella se ha examinado el caso en el que un sistema XX es notado, por el sujeto cultural, en el plano de significación y contexto, STT. De esa vivencia el sujeto cultural solo puede comprender un concepto tajada del sistema XX, acto que produce la manifestación de un símbolo y que imita al concepto XX y que no es más que el contenido, el único contenido, del pensamiento racional consecuente. La representación racional del concepto. Este símbolo I, cuya manifestación ocurre como relieve en el horizonte de la significación continua del plano de significación horizontal, STT, emerge inmediatamente hacia el umbral de conciencia para convertirse en representación consciente, y comilla. La rapidez con la que I emerja va a depender de la referencia a sí mismo de su potencia activa y, naturalmente, de la opacidad intrínseca de la esfera de sombra, superficial, de la resistencia que ella oponga a la energía de su movimiento. Esto es, en síntesis, lo que hemos estudiado en la primera parte sobre la producción de representaciones racionales y conscientes. Por supuesto, nada dijimos entonces sobre lo que ocurría en esos casos, a la par de los pensamientos racionales, en la región profunda de la estructura cultural.
Para saber ahora qué pasa allí, debemos situarnos en una perspectiva más amplia y observar, no solo el proceso de emergencia de y tal como ha sido encuadrado en la figura 21 para su descripción y explicación, sino la totalidad de la estructura psíquica del pasú mientras ocurre la emergencia de primero. Con otras palabras, debemos observar el proceso del pensar racional, comprendiendo en nuestra visión a la esfera de sombra real para indagar qué ocurre entonces en la región profunda. ¿Qué buscamos con tal inspección? Nos interesa saber, particularmente, qué sucede con los restantes planos de significación cuando el sujeto cultural nota el sistema XX en solo uno de ellos, S. TT. Por ejemplo, supongamos que la estructura de la figura 14 es análoga a la estructura cultural y que el sujeto cultural nota el sistema XX en el plano de significación contextual que pasa por la malla, M. NOP, la cual, por tal motivo, se torna horizontal, como muestra la figura, con respecto a la esfera de luz. Sabemos que cada malla corresponde a un lenguaje y que el contexto que forman sus sistemas en el plano de significación notado es el que otorga significado al concepto tajada. Pues bien, la pregunta es, cuando el sujeto cultural nota el sistema XX en el plano de significación que pasa por la malla, N. NOP. ¿Qué ocurre entonces, en ese momento, durante el pensamiento racional, en los planos de significación que pasan por las mallas, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, etc., es decir, en los restantes lenguajes? Respuesta. Si bien el sujeto cultural solo vivencia el sistema XX y emplea su facultad traductiva para notar un concepto en el plano de significación horizontal, es decir, sobre la malla, M. NOP. No por esa concentración el resto de la estructura cultural queda desvitalizada. Por el contrario, sabemos ya, de la primera parte, que la estructura cultural se halla continuamente vitalizada por el alma, aún en ausencia del sujeto. El alma experimenta, en ese caso, un pensar no focalizado en pensamiento alguno, que se traduce como un horizonte continuo y lineal de significación. Cuando el sujeto vivencia un sistema particular, y produce un pensamiento racional, el relieve del significado se realza sobre el horizonte de la significación continua y la facultad traductiva torna horizontal dicho plano contextual o lenguaje, otorgándole preeminencia subjetiva por sobre los otros lenguajes oblicuos. Pero los lenguajes son sistemas virtuales, expansiones sistemáticas posibles en la estructura cultural según planos de significación característicos de tal o cual modalidad lógica. Su virtualidad significa que son potenciales, que, aunque el sujeto atienda a uno solo de los múltiples lenguajes, su vitalidad estructural les permite existir en todo momento potencialmente, es decir, sin actualizarse como contexto de un sistema. La conclusión que cabe sacar de esta reflexión es que, bajo el plano de significación horizontal del lenguaje habitual, maya MNO, P, empleado por la facultad traductiva del sujeto para notar un sistema XX, existen potencialmente múltiples planos de significación sobre los que se extienden sendos lenguajes virtuales. Tales planos modifican el espacio analógico producido por la triple compenetración de las esferas de conciencia, afectiva y racional, por efecto de la vitalidad potencial de los lenguajes determinados por los múltiples planos de significación. Y tales lenguajes potenciales constituyen ese algo más que aportaba la estructura cultural en la región profunda. La respuesta buscada es, entonces, que mientras el pensamiento racional ocurre sobre un sistema XX, en el marco de un lenguaje habitual, tal como MNOP, bajo el plano de significación de dicho lenguaje coexisten simultáneamente múltiples planos de significación determinados por la vitalidad potencial de sus correspondientes lenguajes virtuales, tales como ABCD, EFGH, IJKL, etc. Resumiendo, la esfera de sombra superficial es un espacio analógico producido solo por la triple compenetración de las esferas psíquicas. La esfera de sombra profunda, en cambio, es un espacio analógico producido por la triple compenetración de las esferas psíquicas y por la coexistencia simultánea de los planos de significación de la estructura cultural profunda. Esta respuesta aclara, también, lo dicho en el comentario 11 de la página 83, que conviene recordar ahora. La esfera de sombra es lo que, últimamente, los psicólogos han denominado inconsciente.
Si queremos equiparar los conceptos aquí expuestos con los de la psicología analítica de Carl Gustav Jung, podemos comenzar por asimilar el inconsciente colectivo personal a la memoria arquetípica del modelo estructural. Notemos que la memoria arquetípica se encuentra en la región más profunda de la estructura psíquica. Si observamos la figura 21 vemos allí a la esfera de luz, la más elevada región psíquica donde se manifiesta el sujeto anímico. Si miramos desde allí hacia la esfera de sombra, advertimos que bajo ella está la estructura cultural, con el sistema XX cuyo plano de significación se nivela con respecto a la esfera de luz, y, más abajo aún, recién se encuentra la memoria arquetípica. Naturalmente, al decir debajo del umbral de conciencia estamos hablando en términos energéticos. Por ejemplo, debajo del plano horizontal, XX, significa debajo de cero energía, es decir, en la región de la potencia. Advertimos ahora que en aquel comentario se consideraba esfera de sombra solamente a la región superficial, del inconsciente leve. Pero, lo que es más importante, advertimos también que la región del inconsciente profundo corresponde a una zona de entes esencialmente potenciales, vale decir, entes cuyo substrato consiste en potencia pasiva. Hemos aclarado ya, el concepto de esfera de sombra real, lo suficiente como para encarar la descripción de las correspondencias analógicas que guarda con el mundo astral macrocósmico con garantías de que se comprenderán sus alcances. No obstante, nos valdremos en gran medida de la figura 39 para evidenciar las analogías apuntadas. En dicha figura se observa, a la izquierda, un esquema energético semejante al de la figura 24, salvo que en este se ha señalado como esfera de sombra profunda a la región situada bajo el plano de significación, S. TT, perpendicular al plano de la figura y cuyo perfil es el eje, cero tiempo. Trascendente. Dicha región profunda contiene a la estructura cultural y a la memoria arquetípica, existiendo entre ambas un nivel energético, indicado con línea de puntos, a través del cual se realiza la transferencia biunívoca de los esquemas de entes. En este nivel se encuentra el inconsciente colectivo personal, según se explicará más adelante. Como espacio analógico, la esfera de sombra profunda es producto de la triple compenetración de las esferas psíquicas y de los múltiples espacios de significación de la estructura cultural. Sobre el plano de significación, S. TT, y hasta el umbral de conciencia, se extiende la esfera de sombra superficial, ya estudiada en la primera parte. A la derecha de la figura 39 hay un esquema energético que representa la estructura psíquica del demiurgo, en concordancia con la figura 38. Vemos allí que la estructura psíquica del demiurgo guarda una estrecha analogía con la estructura psíquica del pasú. Contiene una esfera, de, última, consciente, en la que se representa el sentido del mundo análoga a la esfera de luz, de, según se demostrará en los próximos comentarios. Esa conciencia del demiurgo se encuentra limitada de su inconsciente o mundo astral por una barrera energética denominada umbral del sentido, análoga al umbral de conciencia del microcosmos. Sigue luego el mundo astral superficial, C, el cual es análogo a la esfera de sombra superficial, C, que hemos definido en este comentario. Vamos a detenernos un momento en dicha analogía. Conocemos la composición de la esfera de sombra superficial del microcosmos. Es el producto de la triple compenetración de las esferas de conciencia, afectiva y racional. Pues bien, el mundo astral superficial del macrocosmos surge como producto de la séptuple compenetración de las esferas psíquicas del demiurgo. Con otras palabras, la estructura psíquica del demiurgo se integra de 7 esferas psíquicas, las cuales, al compenetrarse entre sí en la región, C, producen una zona opaca, para la conciencia, denominada mundo astral superficial. A pesar de la diferencia en el número de esferas, 3 en el microcosmos contra 7 en el macrocosmos, hay que admitir una correspondencia analógica estricta desde el punto de vista estructural entre la esfera de sombra superficial y el mundo astral superficial. Como límite profundo del plano astral superficial, C, se encuentra el espacio de significación horizontal, cuyo plano intersecta al superconcepto, XX, como se muestra en la figura. Dicho superconcepto es la notación que el demiurgo, con su aspecto amor-sabiduría, ha realizado de una superestructura en un superlenguaje. Y tal superestructura puede ser, de acuerdo a lo explicado en el artículo El terrible secreto de Maya, desde una cultura exterior, o su momento.
el hecho cultural, hasta un microcosmos potencial, es decir, un pasú o virya perdido. Es evidente, aquí, que el espacio de significación macrocósmico corresponde analógicamente al plano de significación microcósmico. Bajo el espacio de significación horizontal se halla el mundo astral profundo, compuesto por dos regiones notables, A y B, que guardan analogía con las regiones A y B de la esfera de sombra profunda. La región A, en efecto, es el mundo o plano arquetípico del macrocosmos representado en el microcosmos por la memoria arquetípica A, la cual contiene una copia invertida de todos los arquetipos universales. A la región A se la denomina inconsciente colectivo universal, así como en la región A se la llama inconsciente colectivo personal. Sin embargo, esta relación va más allá de una mera correspondencia analógica, pues implica un nexo real, un puente, por donde los arquetipos universales actúan sobre el microcosmos. De allí la importancia fundamental que la metafísica hiperbórea atribuye a las regiones A y A, al estudiar la actividad de los mitos interiores, o dioses de los entes, es decir, de los arquetipos colectivos de la estructura psíquica microcósmica, y de los mitos exteriores o mitos, es decir, de los arquetipos colectivos psicoideos de las superestructuras. Conviene, pues, examinar ese importante concepto, válido para el pasú o virya perdido. Digamos, ante todo, que la clave del nexo entre ambas regiones del inconsciente profundo, micro y macrocósmicas, radica en los símbolos sagrados. Estos símbolos, según vimos en la primera parte, representan a un mito interior, a un arquetipo universal desencadenado de la serie formativa del designio de un ente. Cuando el símbolo sagrado emerge en el umbral de conciencia con máxima energía, su percepción es tan impresionante que afecta toda la complexión del sujeto anímico, es decir, al sujeto consciente, cultural y racional. Y más aún si el símbolo sagrado consigue dominar y capturar al sujeto consciente. En todo caso, la impresión lleva al sujeto consciente a identificarse con el símbolo sagrado, al sujeto cultural a identificarse con el mito del esquema y al sujeto racional a identificarse con el arquetipo invertido de la memoria arquetípica. Es entonces cuando se establece el contacto real entre el inconsciente colectivo personal y el inconsciente colectivo universal, y la formidable potencia de un arquetipo universal queda habilitada para actuar. Pero el puente tendido por el símbolo sagrado entre ambos mundos permite que la actividad del arquetipo se desarrolle tanto adentro, del microcosmos, como afuera, en el macrocosmos. Si opera en la estructura psíquica es solo un mito interior. Si actúa afuera, sobre las superestructuras del mundo exterior, es un arquetipo psicoideo. Vale decir, el puente metafísico se halla abierto en ambos sentidos. Esa propiedad es la que emplea la metafísica hiperbórea para explorar y conocer el plano arquetípico del demiurgo, sus planes demenciales. Claro que para ello, para trascender los símbolos sagrados en su extensión metafísica macrocósmica, es necesario evitar cuidadosamente la posibilidad de una captura subjetiva por parte del arquetipo universal, o algo peor. Más adelante, en otro inciso, se estudiará esta posibilidad y se demostrará que solo el virya despierto, aquel que ha adoptado una actitud graciosa luciférica y posee un yo despierto no subjetivo, está en condiciones de trascender los símbolos sagrados sin peligro. Consideremos la región A. Desde el plano arquetípico los arquetipos universales se despliegan hacia el plano material, impulsados por el aspecto belleza o inteligencia activa, y se manifiestan como entes finitos, intentando alcanzar la entelequia. Desde el punto de vista universal, el nivel energético entelequial de los entes finitos es el indicado con líneas de puntos como límite de la región A. Es decir que los entes finitos, como tales, subyacen en lo profundo del inconsciente demiúrgico. Sin embargo los entes, además del término universal que les imponen la finalidad de los arquetipos, están señalados por el término particular de la suprafinalidad de las mónadas, están designados para el pasú, disponen de una clave de su plan que puede ser descubierta y revelada por la razón. El designio transforma a los entes en seres para el hombre. La finalidad del hombre es descubrir el designio de los entes y poner, en estos, un sentido. El hombre convierte, así, a los entes en objetos culturales, brindándoles la posibilidad de existir más allá de la región profunda, de salir de la inconsciencia demiúrgica.
Tal como se aprecia en el esquema energético, los entes se tornan más conscientes a medida que ganan sentido. Luego del nivel de los entes designados, es decir, del nivel en el cual el pasú descubre el designio, se encuentra la región B de las culturas exteriores, las cuales consisten de objetos culturales y hombres superestructurados. El ente designado goza aquí, como objeto cultural, de una existencia de grado superior, lleno de sentido, que representa para el demiurgo un bien, un acto de amor, etc. La región B es análoga a la región B, del mismo modo que las culturas exteriores, o superestructuras, que aquella contiene son análogas a la estructura cultural de esta, relación que ya fue destacada en el comentario sexto. Para comprender ahora, con mayor profundidad, esta correspondencia hay que realizar el siguiente razonamiento. El sujeto racional del pasú puede considerarse como un operador que toma elementos arquetípicos de la región A, que representan al designio del ente, y los transfiere a la región B, a donde se estructuran como esquema del ente. El sujeto racional se hallaría, así, operando sobre la línea de puntos que separa a las regiones A y B. Pues bien, el pasú cumple colectivamente en el mundo una función análoga a la que el sujeto racional cumple en el pasú. Vale decir, el pasú cumple colectivamente la función de ser la fuente de la razón del mundo. Es por su actividad postora de sentido que emerge la razón del mundo, que los entes, hasta entonces sumidos en lo universal, adquieren existencia particular como objetos culturales y se religan por amor, integrándose en las superestructuras de las culturas exteriores. Con este criterio la función del pasú en el mundo queda claramente definida. El pasú, microcosmos, se puede considerar como un operador que toma entes designados de la región A, y los transfiere a la región B, a donde se estructuran como objetos culturales. El pasú, microcosmos, se hallaría, así, operando sobre la línea de puntos que separa a las regiones A y B del macrocosmos. Pero tal actividad del pasú es colectiva, lo que significa que, a pesar de todo, su operación cultural, su transformación racional del mundo, obedece en gran medida a un alma grupal, a un egregor o a un arquetipo psicoideo, o manú, que dirige el destino de la comunidad. Esto no puede ocurrir de otra manera si la función colectiva del pasú ha de ser análoga a la del sujeto racional en el pasú. El sujeto racional es una manifestación del alma en el microcosmos y, por lo tanto, el alma del macrocosmos, el anima mundi, ha de manifestarse también en la comunidad pasú, que cumple la función de sujeto racional macrocósmico. Y tal manifestación del alma del demiurgo sobre la comunidad pasú solo puede realizarse a través de las jerarquías débicas, vale decir, por medio de un alma grupal, egregoro, arquetipo psicoideo, manú, etc. En el inciso superestructuras y registros culturales, tomo quinto, se demuestra que en todo objeto cultural existe un valor cultural general y un valor cultural particular. Solo el valor particular, producto de la afirmación que el hombre realiza individualmente sobre el objeto cultural, causa su emergencia hacia el umbral del sentido del mundo exi. En caso contrario, el objeto cultural permanece en la región B, dotado de valor cultural general, valor que es sostenido exteriormente, sobre el ente designado, por la vitalidad del arquetipo astral que anima la superestructura de la cultura externa. Nos toca ahora, para concluir este comentario, estudiar la correspondencia analógica espacial que presentan la esfera de sombra profunda regiones A y B, y el mundo astral profundo, regiones A y B. Ya sabemos que la esfera de sombra profunda es un espacio analógico producido por la triple compenetración de las esferas psíquicas y por la coexistencia simultánea de los planos de significación de la estructura cultural profunda. En correspondencia, el mundo astral profundo es un espacio analógico producido por la séptuple compenetración de las esferas psíquicas del macrocosmos y por la coexistencia simultánea de la totalidad de espacios de significación en los que el demiurgo es capaz de vivenciar una cultura. Con esta definición nos situamos en pleno ámbito del terrible secreto de Maya, puesto que la pluridimensionalidad espacial del mundo astral profundo es la causa principal de la ilusión de lo real. Por su causa, por ejemplo, el pasú llega a ser consciente nada más que de uno de los múltiples espacios de significación en los que existe simultáneamente.
aquel espacio en el que los objetos culturales internos, de su estructura cultural, coinciden con los objetos culturales externos, superestructurados en la cultura exterior que habita. Queda así demostrada, con detalle, la correspondencia analógica entre la esfera de sombra profunda o región, A, B, del inconsciente colectivo personal y el mundo astral profundo o región, A, B, del inconsciente colectivo universal propuesta en este comentario 10. También se demostró la analogía entre la esfera de sombra superficial, región, C, y el mundo astral superficial, región, C. Ambos resultados conducen a confirmar la analogía general entre la esfera de sombra real del microcosmos, regiones, A, B y C, y el mundo astral real del macrocosmos, regiones, A, E y C, expuesta en la figura 38. Correspondencia entre las flechas, 10, y, 18. 11. La esfera de luz, 10, o conciencia, es análoga al sentido del mundo, 18, que el demiurgo nota con su conciencia en un determinado espacio de significación macrocósmico. 12. El sujeto anímico, 3, se manifiesta en la esfera de luz, 10, como sujeto consciente. Allí, el sujeto consciente ve emerger las ideas a través del umbral de conciencia y percibe imagen y significado. Análogamente, la manifestación se expresa en el mundo exterior como raza sagrada. El demiurgo, por los ojos de su raza sagrada, ve surgir los objetos culturales, los entes designados por el pasú, desde el umbral cultural, es decir, desde el límite que separa a una cultura en el mundo exterior de lo indiferenciado, de los entes cuyo designio aún no ha sido descubierto. La comprensión macrocósmica de las culturas exteriores, las cuales consisten en superestructuras de objetos culturales y microcosmos, y la aprehensión del sentido del mundo que las comunidades socioculturales permanentemente sostienen y desarrollan, constituye la conciencia del demiurgo propiamente dicha, comprensión y aprehensión que, naturalmente, suceden en el tiempo trascendente. Como conclusión de este comentario se puede afirmar que el objetivo microcósmico de la finalidad del pasú, desarrollar la esfera de conciencia, conduce a la consecución del objetivo macrocósmico, construir culturas externas, a poner sentido en los entes, y que esta finalidad contribuye al desarrollo evolutivo de la conciencia del demiurgo. Tal conciencia del demiurgo crece en función del sentido del mundo, por la emergencia significativa de los hechos culturales, análogamente a como la esfera de conciencia del pasú crece por efecto de la emergencia de las representaciones conscientes. Sin embargo, desde que el pasú se transformó en virya perdido por causa del encadenamiento espiritual, el demiurgo se manifiesta personalmente en el mundo exterior, en el seno del sentido del mundo, para aprovechar también la aceleración evolutiva que ha causado la traición blanca y gozar del nuevo sentido puesto permanentemente en su obra, del descubrimiento posterior, página 29. La conciencia del demiurgo está representada, entonces, por la diabólica alma grupal que anima a una raza sagrada. Mas, si tal raza no existiese dentro de una cultura, si no se hubiese aún revelado exteriormente, el demiurgo se desdoblará en una multitud de personajes arquetípicos, sacerdotes, militares, legisladores, jueces, etc., mediante los cuales expresará su poder y la voluntad de su conciencia. Naturalmente, todo pasú o virya perdido cuya persona encaja en el tipo que el demiurgo impulsa para manifestarse, será tarde o temprano poseído por un arquetipo psicoideo y contribuirá a expandir su conciencia. Cabe agregar, como aclaración, que el mundo astral es con toda probabilidad lo que los ocultistas suelen denominar plano astral. Pero el astral es un mundo, o mejor aún, un conjunto de mundos imbricados en la realidad, al que no conviene la denominación ingenua de plano. Otro tanto cabría decir del plano arquetípico, que es un verdadero mundo, pese a lo cual hemos respetado la denominación tradicional, aunque recordando aquí que la sabiduría hiperbórea enseña un concepto al que es correcto describir como mundo arquetípico. Por último, del comentario 12º se desprende la importante consecuencia de que a una raza sagrada no se pertenece solo por la herencia genética, por el nacimiento, sino también por favorecer la manifestación del aspecto raza sagrada del demiurgo. Así, con referencia a la raza sagrada actual, es decir, la raza elegida de los hebreos, ocurre el curioso hecho de que un hombre puede ser judío por su herencia, por nacer efectivamente en el seno de una familia hebrea, o por su constitución mental.
Para la sabiduría hiperbórea no solo es judío quien nace judío sino también quien, por su constitución mental judaica, favorece la manifestación del aspecto raza sagrada del demiurgo.